Ninguno de estos animes, series, o canciones, no son de mi propiedad. Son de sus respectivos autores o creadores. Bueno, después de tanto tiempo, por fin señores les traigo la continuación del siguiente capítulo de Joen Crossed. Aunque antes pido disculpas por la tardanza, pero no tenía inspiración para continuar el capítulo, pero por suerte me llegó después la inspiración para poder seguirla. Y más por su apoyo que me ayudó bastante, pero también quiero aclararles algo antes de empezar este capítulo y es que se dividirá en dos partes, por motivos que la verdad no pude poner muchas cosas que quería poner al capítulo, así que la otra parte verán, pero, no diré nada para no arruinarla y no dar spoilers, pero bueno. No quiero hacer tanto relleno, así que, si este video llega a los 120 likes, escribiré para hacer la siguiente parte de este capítulo para después, una vez que acabe de subir los otros fanfics, y por favor dale like a este video y que te suscribieras a este canal, eso me motivaría en hacer más rápido los videos, pero bueno, sin nada más que decir, que comience el capítulo. Después de un viaje de trayectoria en helicóptero para dirigirnos en llegar al estado de Kansas a una cierta ubicación, más o menos para poder llegar fueron como 1 hora o tal vez 2. Aunque durante ese tiempo lo había aprovechado en asegurarme que tuviera todo lo necesario para esta misión de rescate, revisé la munición que tenía para saber si era suficiente, también revisé las frecuencias y líneas en las radios para que no me fallaran, revisé varias veces mis dos armas que tenía para que estas mismas, no se atascaran al momento de accionar, la verdad debo decir que fueron bastantes cosas que tuve que revisar para asegurarme antes que no ocurriera alguna cosa inesperada, pero por suerte todo estaba en orden para mi alivio, y de igual forma con el grupo de fuerzas especiales que me acompañaban, les había aconsejado y a la vez en que se aseguraran en que todo su equipo estuviera en orden antes que hubiera algún problema o que les faltara algo, pero después de un rato que revisaran detenidamente su equipo, no habría algún problema. Después de bastante tiempo ya estábamos casi llegando a la cierta ubicación de un pueblo, en donde se encontrarían los posibles sobrevivientes de la estación de policía que teníamos que rescatar. Aunque antes primero se tenía que buscar un lugar adecuado que estuviera completamente despejado para que el helicóptero pudiera descender un poco casi en tocar el suelo para que pudiéramos salir sin ningún problema, pero había un pequeño problema que sabía que iba a pasar, y eso eran los cruzados. Y es que con el sonido de las hélices del helicóptero harían que un gran número de cruzados se dirigirían a nuestra posición con claras intenciones, ya sabiendo lo que pasaría después, así que debería de prepararme cuanto antes para ese momento, ya que se acercaba el inevitable enfrentamiento a nuestra llegada, y bueno. Sin darme cuenta ya habíamos llegado a aquel pueblo, y como ya me lo imaginaba, era una completa destrucción de horror, desde una ventanilla del helicóptero lo podía ver todo lo que pasaba, aunque me encontraba en una altura alta, podía ver exactamente lo que estaban haciendo los cruzados, y digamos que algunos se estaban divirtiéndose con los cuerpos de algunos desafortunados, otros se penetraban entre ellos con mucha diversión morbosa y siniestra, otros se divertían en descuartizar cuerpos para satisfacer sus más horribles deseos, y otros comían cuerpos de cruzados muertos que estos mismos mataban. Absolutamente presenciaba varios escenarios de horror por diferentes partes. Pero, como dije antes, el sonido de las hélices del helicóptero provocaría mucho ruido, ocasionando en que todos los cruzados dejaran lo que estaban haciendo para mirar al cielo para que estos miraran el helicóptero pasar, y pude ver cómo sonrisas siniestras se dibujaban en sus rostros, para posterior de forma inmediata comenzaran a correr de forma desesperada siguiendo al helicóptero, aunque no faltó mucho en que los perderíamos. Pero sabía que estos cabrones no se rendirían tan fácilmente e intentarían enrastrearnos tarde o temprano para encontrarnos, así que se debía de encontrar un lugar aceptable para poder aterrizar y para que pudiera actuar de forma inmediata para exterminarlos sin ninguna dificultad, aunque había una opción que podía usar, y eso era en utilizar el armamento de alto calibre del helicóptero para exterminarlos más fácil. Sería una buena idea, pero lo malo era que nos tardaríamos un poco en poder despejar y eliminar a todos los cruzados que pudiéramos con el helicóptero, aunque no debería en retrasarme ya que tenía un objetivo claro del por qué me encontraba aquí, así que la única opción más aceptable que tenía era en esperar estar en tierra firme para planear alguna estrategia que me sirva en contra de los cruzados para su completa eliminación.
Así que por mientras que los pilotos encontraran un lugar seguro para poder aterrizar, me daba tiempo suficiente en poder planear una buena estrategia. La espera no fue larga, ya que en una cierta parte los pilotos habían encontrado un lugar aceptable para intentar aterrizar, siendo que el lugar se ubicaba en un pequeño parque, que en una parte había un gran espacio seguro lo suficiente para que pudiera aterrizar el helicóptero. Poco a poco estábamos descendiendo solo faltando unos metros, pero después de unos minutos ya estaríamos a centímetros de tocar el suelo, siendo lo suficiente para poder bajarnos. Y sin esperar mucho, empezaría a ordenar al grupo en que se bajaran, uno por uno bajábamos lo más rápido posible, mientras que yo me encontraba ordenando al personal y a los pilotos del helicóptero que se retiraran de vuelta a la base de forma inmediata, donde sin ninguna queja acataron la orden, empezando a elevarse al cielo lentamente, y una vez que se encontraban en una buena altura, comenzarían a retirarse alejándose poco a poco hasta que los perdería de vista. Pero en ese instante algo llamaría mi atención, y fue ahí, cuando los escucharía a lo lejos. No se tenía que ser un genio para saber que estos malditos bastardos, nos habían encontraron. Claramente podía escuchar sus malditas vulgaridades que gritaban al aire a todo pulmón a la lejanía gracias a mis sentidos mejorados, y aunque haya enfrentado antes a hordas grandes de cruzados, no podía evitar en sentirme un poco nervioso en la forma como estos expresaban sus vulgaridades de una forma escalofriante y perversa. Muchas siluetas de individuos se comenzaban a verse que corrían desesperadamente a nuestra dirección con claras intenciones, pudiéndose ver una gran cantidad de cruzados que se acercaban poco a poco, y ante esto, ya era el momento de actuar, empezando a dar instrucciones claras lo que iba a suceder, con un objetivo claro, y sin perder el tiempo nos posicionamos estratégicamente en posiciones de ataque, teniendo las armas listas empezando a apuntar al gran número de cruzados que se acercaban aún más a nosotros. Y sin más, di la orden de abrir fuego. Los disparos rugieron con mucha furia con potentes detonaciones que se escuchaban por todas partes, los cruzados que antes corrían hacia nosotros, empezaron a ser acribillados por los proyectiles, causando que algunos cruzados murieran al instante por los impactos de balas. Mientras que otros cruzados perdían alguna extremidad de su cuerpo por los proyectiles, pero aunque estos perdían alguna extremidad o se encontraban heridos, no les causaban dolor, al contrario, esto los excitaba de una forma enfermiza, provocando en que estos gritaran con mucha lujuria asquerosa. Jajaja, putos de mierda, jajaja, eso es todo lo que tienen, jajaja, quiero más, no es suficiente para vos, por Dios, esto es fantástico, quiero más perras, jajaja, eso es, denme más hijos de perra, vamos perras, vengan aquí perra, déjenme cogerles ese maldito trasero que tiene, estúpidas perras, les voy a cortar el pene para metérmelo dentro de mi trasero maricones, los voy a violar hasta que me reguen por más, me oyeron putos maricones, jajaja. Entre otras vulgaridades sexuales enfermizas que gritaban, que claramente los podía escuchar sin ningún problema a pesar por los fuertes disparos de nuestras armas. Pero aún así, no duraban mucho tiempo, al intentar de nuevo en correr hacia nosotros eran acribillados, ocasionando en que estos murieran al instante, seguíamos disparando sin detenernos, en algunas veces cuando alguno de nosotros no tenían munición en su cargador, lo cubríamos para que este recargara lo más rápido posible, para que pudiera seguir disparando. No había momento en que esto terminara, ni tampoco no permitíamos en que los cruzados pudieran avanzar, la batalla se intensificaba aún más, los cruzados seguían viniendo, aunque intentaran acercarse eran exterminados con suma facilidad por los calibres de alto poder de nuestras armas, aparte otra razón era que no había ningún cruzado con algún arma de fuego, dándonos un poco más de ventaja, y a la vez, era algo tranquilizador pero a la vez extraño. Solamente nada más había algunos que tenían armas blancas, aún así, no eran rivales para nosotros. Por suerte, un rato después poco a poco el número de cruzados disminuía con el pasar, que antes que eran un gran número, ahora comenzaban a hacer un grupo pequeño. Y después de otro rato, aquella horda de cruzados habían sido aniquilados, todos sus restos se encontraban en el suelo amontonados. Pero aunque hayamos eliminado a todos los cruzados, no me sentiría tranquilo, estando inquieto con ver sus cadáveres, teniendo aún con esas malditas sonrisas, así que para estar completamente seguro, tomaría la decisión de rematarlos para asegurarme que se encontraban absolutamente muertos. Y así fue, iba pasando por los cuerpos, teniendo mucho cuidado al no querer que me agarren con la guardia baja para empezar a rematarlos, de igual forma con el grupo de fuerzas especiales, hacían lo mismo que yo.
y fue bueno en asegurarme en rematarlos, ya que cuando nos acercábamos a alguna parte para rematar, hubo algunos cruzados que no más se levantaron rápidamente para atacarnos. Lo bueno fue que actuamos muy rápido, y sin ningún chance les disparamos, hasta acabar con el último, y bueno. Después de ahí, comenzamos a dirigirnos a la estación de policía a cumplir la misión que teníamos que hacer. Nuestra trayectoria fue lo más silenciosa posible, aunque hayamos eliminado a una buena cantidad de cruzados, no debíamos bajar la guardia en ningún momento, ya que ciertamente se me había olvidado en ponerles en las armas silenciadores para disminuir el ruido, y posiblemente por las fuertes detonaciones provocaría en que más cruzados se dirigirían a este pueblo, o eso pensaba. La verdad no quería averiguarlo, decidiendo en moverme más rápido para llegar a la estación de policía, y sinceramente para llegar a aquel lugar no fue tan largo, pero tuvimos que tener mucho cuidado en el camino, ser lo más silencioso posible, tuvimos que estar muy atento a todo, estando con la guardia alta en cada momento, sin distraernos, no hubo ningún incidente, por suerte. Y cuando habíamos llegado al destino que teníamos que llegar, bueno. Como ya me lo esperaba, era un maldito desastre todo el lugar, autos incendiados, ventanas rotas, casquillos de balas en el suelo, muchos cuerpos de civiles por todas partes, demasiada sangre regada en el suelo, intestinos por todas partes, y volviendo a los cuerpos, notando que estos fueron usados de las peores maneras, ya que algunos estaban completamente desnudos, y más al ver detenidamente cómo fluidos salían de sus traseros, era obvio de que eran esos fluidos, sin olvidarme de aquel horrible olor que podía olerlo. No pudiendo evitar enasquearme queriendo vomitar por esas escenas asquerosas, ya teniendo suficiente con esto, empezaría a ordenar al grupo de fuerzas especiales entrar al lugar con mucha cautela y precaución. Avanzando hasta llegar por las puertas de la entrada, sabía que adentrarme me encontraría el mismo desastre que haya afuera, y sí, tenía razón, ya que al momento de entrar a la estación, la escena era un completo desastre, la misma situación que haya afuera, notando que había muchos impactos de bala en las paredes, mucha sangre por todas partes, órganos regados, muchos cuerpos de oficiales junto con civiles que se encontraban en el suelo, con signos de haber sufrido una peor tortura por los cruzados, y más al ver que la mayoría, hombres, tenían los pantalones bajados junto con los boxers que también estaban bajados, más notar la falta del miembro y los testículos masculinos de muchos que fueron arrancados bruscamente. Con esto dudaba que las personas que teníamos que encontrar para rescatarlas si aún se encontraban vivas, y más si no hayan sido encontrados por los cruzados. La mera neta las posibilidades eran muy bajas, así que debería moverme rápido, porque tenía otro objetivo del por qué me encontraba aquí, así que rápidamente empezaría a ordenar en avanzar con mucha precaución y estar alerta en todo momento. Avanzábamos con mucho cuidado, pero en cada pasillo que pasábamos era un maldito horror. En verdad los cruzados eran muy creativos para cometer las peores atrocidades, ni siquiera tenían límites a la hora de cometer estos actos. Muchos cuerpos se encontraban en todas partes, algunos más peores que otros, algunos les faltaba extremidades, sus cabezas destrozadas, sus torsos se encontraban abiertos dejando ver sus órganos a la vista, y lo típico era que sus miembros de muchos hombres fueron arrancados de forma brutal. Mientras que por parte de las mujeres, era igual solo que, bueno, algunas habían sido decapitadas, otras desmembradas, otras les faltaba las pieles que fueron arrancadas bruscamente, otras cortadas a la mitad, otras les faltaba alguna extremidad, algunas les abrieron el torso para sacar sus órganos, y para las desafortunadas fueron, digámoslo así, fueron abusadas sin ninguna piedad. Seguíamos buscando con mucha precaución sin descanso buscando cada parte, revisando cada oficina, pero nada, hasta que después de mucha búsqueda los habíamos encontrado, pero no estaban vivos. Fueron brutalmente asesinados por los cruzados, sus cuerpos que aún les quedaban fueron encontrados en la oficina del jefe de la policía de esta estación, y sé que preguntarán cómo sé que son ellos. Es muy fácil, algo que se me olvidó en mencionar es que la hermana nos brindó el nombre y una fotografía de su hermano para saber su apariencia, antes de dirigirnos a este pueblo. Se tuvo que verificar primero para saber si era él, confirmándonos en verdad que era él por su identificación que encontramos en su pantalón. No pudiendo evitar en soltar un pesado suspiro.
teniendo que comunicarme a la base para que alguien le notificara a la hermana de las malas noticias, aunque ya hayamos cumplido con la misión del intento de rescate, aún faltaba algo, antes de abandonar este estado, teniendo que intentar en buscar al grupo de sobrevivientes del primer cómic, ya que ese era el verdadero objetivo del por qué me encontraba aquí, así que debía de apresurarme rápido para encontrarlos, antes que se suscite los terribles acontecimientos de ese cómic cuanto antes. Aunque ahora me estoy dando cuenta de un pequeño problema que ignore, y eso era en acerca de cómo podría encontrarlos exactamente al grupo de supervivientes del primer cómic, ya que necesitaba en ubicarlos correctamente para saber el lugar en donde podrían estar. Si no mal recuerdo, los primeros personajes de ese grupo de supervivientes se encontraban en una ciudad, cuando se desató el brote de los cruzados, y no era en un pueblo como yo pensaba. Así que en uno de los flashbacks del pasado, donde están Kelly y Thomas, que estos tres se encontraban tratando de salir de la ciudad por el caos y para posterior ser salvados por Cindy, que los ayuda a salir casi de la ciudad. Y digo casi, ya que en un cambio de escena estos se encontraban en un bosque escondidos, cuando trataron de tomar la interestatal de la autopista para poder salir, pero no podrían por el gran caos de violencia que se estaba desatando. Para posterior ser encontrados por un oficial de policía que los llevaría con otros civiles que habían sido encontrados escondidos, encontrándose todos en una colina, formándose así al grupo de supervivientes del primer cómic, así que supongo que aún se encontraban en alguna parte de Kansas, más preciso casi en esa ciudad, a las afueras de un bosque, creo, aunque no estoy 100% seguro si realmente se encontraban ahí. Tal vez sí, tal vez no, quién sabe, solamente sé que mi objetivo era en encontrarlos vivos para poder salvarlos y llevarlos a la base, así que no quería en perder el tiempo, siendo la hora de irme de este pueblo, que con una sola orden mía, nos empezaríamos a retirar de forma inmediata yo y el grupo de fuerzas especiales, avanzando lentamente dirigiéndonos a la salida de la estación de policía, para posterior con mucha cautela asegurándonos que no hubiera cruzados a la vista, por suerte no había ninguno a kilómetros, suspirando de alivio, para comenzar a alejarnos lentamente de aquel lugar, hasta estar lo suficientemente lejos de ahí. Y una vez lejos, antes de comenzar la búsqueda, debía primero en saber en dónde podían estar, sacando un mapa para poder guiarnos al camino correcto, ya que tenía que asegurarme a dónde deberían ir, y la verdad, fue algo complicado y a la vez estresante, debo admitir, se me complicaba en saber la ubicación correcta sin equivocarme, había momentos en que dudaba en más de una vez en dónde podrían estar. Pero entonces recordaría algo, los grupos especiales que había creado para salvar a sobrevivientes, y por pura casualidad había algunos que fueron rescatados que vivían antes en diferentes partes de Kansas, podría ser que tal vez alguno de los que fueron rescatados me puedan ayudar. Puede ser una posibilidad, tal vez, así que rápidamente sin perder el tiempo me empezaría a comunicarme con la radio a la base, comunicándome con éxito a la base, ordenando en que me buscaran algún civil de los que fueron rescatados del estado de Kansas, que supiera exactamente todos los caminos carreteras, que supiera absolutamente cómo llegar a pueblos ciudades, que supiera absolutamente todo. Más o menos como unas 2 horas que estuve esperando, eso me dijeron mientras intentaban buscar en el registros de datos, en encontrar a la persona indicada que conociera muy bien todo el estado de Kansas. Después de unas 2 horas, lo encontrarían comunicándome con esta persona de inmediato. Y se trataba de una persona muy mayor de edad, que esta misma conocía muy bien todo el estado de Kansas, y eso fue más que suficiente para mí. Aunque eso sí, no conocía exactamente el lugar en donde posiblemente se encontrarían aquel grupo de sobrevivientes, así que más o menos le daría una descripción lo más posible del lugar a esta persona, detalles muy específicos que recuerdo del cómic del primer volumen. Y vaya sorpresa que me lleve, esta persona de mayor edad, en pocos minutos me daría la ubicación del lugar que había descrito, no pude evitar en dudar, así que le pregunté que si estaba seguro, y este respondería que sí, que estaba completamente seguro, incluso me aconsejaría que caminos carreteras olvidadas podíamos tomar para poder llegar aún más rápido, y con esto posiblemente los podría encontrar, aunque todavía tenía dudas al principio, pero confiaría en su palabra de aquella persona mayor, así que ya sabiendo en cómo llegar, sin perder tiempo, guardaría el mapa, rápidamente con mi sistema compraría 2 vehículos militares para poder transportarnos, que eran 2 Hummer, sin antes empezar a darles instrucciones claras a los soldados de una nueva misión que íbamos a hacer. No hubo queja y respondieron con un entendido señor al unísono al final.
Satisfecho con su respuesta, empezaríamos a subirnos a los vehículos formando dos equipos, el primer equipo iría en la delantera, mientras que el segundo equipo iría en la trasera. Por mi parte yo me encontraba en el primer equipo para guiar el camino tomando en cuenta las instrucciones de aquella persona y sus consejos. Y bueno. No voy a mentir, el viaje fue largo, debo admitir, aunque gracias a los consejos y a la vez instrucciones que me había dado aquella persona mayor, evitábamos constantemente a los cruzados gracias a aquellos caminos olvidados que nos ayudaban muchísimo, de igual forma evitábamos constantemente en atascarnos con vehículos abandonados quemados en las carreteras que nos dificultarían en poder avanzar, y que eran a la vez trampas mortales para nosotros, sin mencionar que fueron un día o dos para llegar al destino, porque hubo momentos en donde nos retrasábamos por culpa de los cruzados, pudiendo salir con vida muy apenas, y en otras teníamos que abastecer los vehículos de gasolina teniendo que detenernos. Aprovechando para recuperar energías y poder comer algo para no morirnos de hambre, lo hacíamos tomándonos un pequeño descanso, para después seguir con el camino. Incluso accidentalmente había encontrado a un grupo que yo mismo había olvidado, que no pensé en verlos, que no era ni más ni menos que la maestra acompañada por un pequeño grupo de niños. Lo único que deben de saber de ellos, es que fueron rescatados y llevados en helicóptero a la base, después les contaré cómo sucedió tal encuentro con ellos. En fin, después de un tiempo, por fin habíamos llegado al destino, siendo que era un pueblo, encontrándonos nosotros algunos metros muy alejados de la entrada. Observando la destrucción de esta misma, y claramente no tenía pensado en adentrarme al pueblo, o no señores, esa no sería mi intención, sino que nos adentraríamos al bosque con mucho cuidado para no alertar a los cruzados. Aunque eso sí, antes de entrar al bosque, debíamos primero en poner silenciadores en algunas armas, ya que yo y unos llevábamos unos rifles de asalto con silenciadores, otros llevaban ametralladoras ligeras, y por último uno llevaba un rifle de francotirador con silenciador. Si se preguntaban qué arma llevábamos, ahí está la respuesta, pero bueno, como les estaba diciendo, no sería tan pendejo para adentrarme a ese pueblo, la única razón era por los sobrevivientes de ese grupo que quería salvar, o tal vez era en evitar la muerte de una mujer y su hija, pero la cuestión es en poder hallarlos aún con vida, así que empezaríamos a prepararnos, dejando los vehículos sin ninguna preocupación ahí mismos. No tenían alguna cosa especial esos dos vehículos, y más que no podíamos avanzar en el bosque con ellos, ni siquiera había un camino de tierra, así que no había opción y se eligió encaminar a pie y a la vez abandonarlos ahí mismos. Así que sin más nos adentraríamos al bosque, con mucho cuidado y mucha cautela, estando en alerta máxima, mientras avanzábamos apuntábamos en todas partes por seguridad. El recorrido fue bastante largo, y en cada momento nos deteníamos para revisar en algunas zonas si se encontraban aquí, pero nada. Para después seguir con esta búsqueda intensa, seguíamos con el mismo resultado, pero aún así, seguíamos buscando sin descanso. Mientras tanto, en otra parte del bosque, más preciso en una vereda, se podía ver como un grupo de supervivientes huían cuesta arriba, huyendo de un grupo de unos 20 cruzados, quienes perseguían a este grupo mientras estos avanzaban tranquilamente portando estos armas blancas en sus manos, esperando con ansias algún tropiezo o caída de alguno, para poder abalanzarse encima del desafortunado para divertirse, y ese momento llegó, cuando una mujer de cabello castaño, que tenía cargando en sus brazos a una niña pequeña de 9 años, que en un descuido suyo había pisado mal, ocasionando en que se torciera el tobillo, haciendo que esta misma se cayera de lado, aunque esta intentaría minimizar el golpe de la niña para no lastimarla. Annie, fue ahí cuando un grito de un masculino se escucharía para después verse como un hombre pelirrojo gordo se acercaba desesperadamente a la mujer. Tratándose de su esposo y el padre de aquella niña, Annie, diría de nuevo el hombre, que se encontraba muy preocupado al ver oído un sonido detrás suyo, que rápidamente volteó solo para ver a la mujer que se encontraba en el piso con su hija en sus brazos. Oh Dios, se quejaría la mujer, quien intentaría enderezarse, pero al revisar su tobillo lo encontraría doblado, no se lo rompió pero sin duda lo tenía dislocado. Mientras que su esposo se acercaría rápidamente tratando de levantarla. Annie, querida, vamos, tenemos que salir de aquí, diría el hombre ignorando la expresión de dolor de su esposa en su rostro, mientras intentaba levantarla fracasando. No puedo, me duele mucho, no puedo, contestaría rápidamente la mujer con pesadez y resignación, para sin pensarlo tomaría una rápida decisión. Amor, tienes que salvar a Arwen, y dispararme e irse de aquí, diría la mujer, quien intentaba todo lo posible en hacer que su hija la soltara para entregársela a su esposo.
No, diría en shock el hombre al oír lo que había dicho su esposa, mientras que la niña se aún aferraba fuertemente a la blusa de su madre. Mi amor, lo tienes que hacer, insistiría la mujer no pudiendo evitar llorar, esperando en que su marido hiciera lo que le estaba pidiendo. Annie, no haré eso. No puedo, contestaría el hombre con frustración mientras este dejaba caer su mochila para abrazar a su esposa. Joel, no hay otra opción. Por favor, decía la mujer comenzando a desesperarse ante la negación de su esposo, mientras tanto en la mente de Joel era un caos, una parte de él, le decía que hiciera lo que le pedía a su esposa, que tomara a su hija, sin antes dispararle a su esposa para que no sufriera por los cruzados, pero su cobardía se lo impedía, negándose en dispararle a su esposa, buscando alguna opción que les ayudara a poder salir, cuando de repente la respuesta le llegaría, y era la sal, por supuesto. Recordando que cuando huían antes de unirse a su actual grupo que los había abandonado, estos intentaron en ir en algún supermercado para tratar en buscar suministros para poder sobrevivir cuando fueron sorprendidos y a la vez perseguidos por un cruzado, y por cosa del destino Joel pudo ver con sus propios ojos en cómo aquel cruzado se retorcía al haber caído en un bulto de sal que le había caído en la boca, siendo esa su debilidad que era la sal. Creyendo que estaban a salvo, sin poder evitarlo se lo diría a su esposa. No. No. Escúchame. Estaremos bien. Diría el hombre alterado, teniendo un brillo de esperanza mientras desesperadamente agarraba su mochila y sacaba un saco de sal que había tomado de aquel lugar desde aquella ocasión, abriéndolo el saco para empezar a regarlo alrededor de ellos formando un círculo, para el horror de la mujer al ver lo que estaba haciendo su esposo. No. Amor, por favor, escúchame, por favor, diría aterrada la mujer al ver lo que estaba haciendo su esposo, pero su desesperación y miedo aumentarían al ver cómo aquel grupo de cruzados ya se encontrarían sobre ellos, viendo que estos tenían sonrisas burlonas, escuchando sus malditas risas sin parar. Mientras que el cruzado que los encabezaba lamía el filo de su cuchillo con claras intenciones. Todo estará bien, Annie, diría Joel a su esposa, teniendo mucha confianza creyendo que estaba salvando a su familia. Todo estará bien querida, se repetía en su cabeza aquellas palabras teniendo lágrimas en sus ojos, para ver cómo aquel grupo de cruzados se habían detenido enfrente del círculo. Por un momento pensó que si estaba funcionando que estarían a salvo, pero toda ilusión se iría a la basura al ver al cruzado que lideraba aquel desquiciado grupo dar un pequeño paso, su pie descalzo se posó sobre la sal que los rodeaba y en un rápido movimiento de este cruzado con su cuchillo apuñalaría en su abdomen a Joel, haciéndole un corte grande provocando que este se le empezara a salir los intestinos por aquel corte, para después caer al suelo, pero lo peor estaba a punto de comenzar. Sin darle chance a Joel que pudiera comprender lo que había pasado, aquel cruzado sin perder el tiempo, le empezaría a quitarle los pantalones a Joel, de una forma brusca logrando en quitárselos completamente, y ni hablemos de su ropa interior que fueron destrozadas, pero una vez estando Joel de la parte de abajo que se encontraba completamente desnudo, el cruzado que lo había atacado, este se quitaría la poca prenda que tenía para mostrar su miembro que se encontraba erecto, listo para penetrarlo. Mientras tanto Konami, esta solamente podía abrazar fuertemente a su hija, cubriéndole los ojos, lo bueno es que se los había tapado a tiempo justo en el momento cuando el cruzado había apuñalado a su esposo, mirando con mucho miedo en cómo aquel grupo de cruzados se comenzaban a acercarse a ella con claras intenciones, teniendo estos sonrisas malvadas, y ella lo único que pudo hacer es abrazar fuertemente a su pequeña, y consolarla, diciendo que todo estará bien, mientras que esperaban que estos las mataran rápidamente sin tener que sufrir, eso esperaba sin dejar de abrazar a su pequeña niña. Pero, antes que pasara a algo más. De repente un fuerte estruendo se escucharía como el de un disparo, para seguido múltiples disparos se comenzaran a escucharse, los cruzados que antes se acercaban lentamente con malas intenciones a la mujer y a su hija, estos fueron acribillados por proyectiles ocasionando en que estos cayeran al suelo muertos al instante, todo aquel grupo de cruzados fueron exterminados rápidamente sin ninguna oportunidad, incluso al cruzado que se encontraba penetrando violentamente a un Joel ya convertido en cruzado, que este mismo sonreía de forma desquiciante, pidiendo más, mientras que este mismo se comía sus propios intestinos con una enfermiza sonrisa. Pero de igual forma compartirían el mismo destino que los otros cruzados siendo aniquilados sin ningún problema. Aquellos disparos se detendrían de repente, dejando un silencio por todos los alrededores del bosque.
mientras que Angie, ahora misma se encontraba en silencio, abrazando protectoramente a su hija en sus brazos, no sabiendo lo que había pasado, había cerrado sus ojos cuando escuchó la lluvia de disparos desatarse, para tiempo después dejara de escuchar aquellos disparos, decidiendo en abrir sus ojos encontrándose muy confundida y desorientada por lo que había pasado, y antes que pudiera comprender lo que había sucedido, de repente se empezaría a escucharse fuertes pisadas que venían detrás suyo, ocasionando en que ésta se quedara congelada del miedo, pensando lo peor, para acto siguiente voltear lentamente pensando que otro grupo de cruzados quienes fueron los que eliminaron a este grupo para querer divertirse de forma enfermiza a ella y a su hija, pero al momento que ésta se haya dado la vuelta con bastante vacilación para mirar detrás suyo, esperando aquel nuevo grupo de cruzados, pero no fue así, porque se llevaría una gran sorpresa, no pudiendo en creer lo que estaba viendo. Creyendo que era su imaginación que le estaba jugando una broma, y es que adelante de ella había 7 individuos que se encontraban parados enfrente suyo, y que claramente no eran cruzados, sino, que eran militares. Continuará.